El Porsche Taycan salió al mercado en 2019 y supuso un hito para la marca de Stuttgart porque este es el primer coche eléctrico de la era moderna de Porsche. Pero cuando esta marca decide desarrollar un coche nuevo, no se trata de un coche cualquiera. Quiere que su producto sea el mejor del mercado. Entonces la pregunta es clara. ¿Es el Porsche Taycan mejor que un Tesla Model S o por el contrario es un Panamera electrificado? Que ya os adelanto que no, porque ni siquiera comparten plataforma. En este vídeo vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta. ¿Es el Porsche Taycan mejor que un Tesla Model S? Esto es Top Drivers y hoy probamos el Porsche Taycan 4S Performance Plus. Aunque como siempre os digo, la estética es algo subjetivo, pero yo creo que pocas personas encontraréis que os digan que les gusta más un Tesla Model S que este Porsche Taycan. Y es que este coche tiene las proporciones perfectas de cualquier superdeportivo. Es decir, es un coche tremendamente bajo y a la vez ancho. En concreto, las medidas de este coche son 4,96 metros de largo. Os aseguro que en directo este coche no parece tan grande, pero es que mide casi 5 metros de largo. Tenemos también 1,96 de ancho, es un coche tremendamente ancho, y tan solo 1,38 de alto. Y es que la silueta aerodinámica de este coche en directo se nota que está muy trabajada por parte de Porsche. Como sabéis, cualquier coche eléctrico necesita que su aerodinámica sea lo mejor posible para así tener un consumo eléctrico también lo más bajo posible. Bueno, hablando de esto, os digo que este Taycan es uno de los coches con un CX más bajo de todo el mercado. En concreto tenemos un CX de tan solo 0,22. Esto ayuda evidentemente a que el consumo eléctrico sea muy bajo. Bueno, en la parte delantera, fijaos en estos faros Matrix LED que tenemos, que son impresionantes, son muy bonitos, y además tenemos estas Air Curtains para mejorar el coeficiente aerodinámico también aquí en la parte delantera. Tenemos en la parte de abajo un splitter que sobresale bastante y es muy deportivo, y dentro de este splitter aquí tenemos las únicas entradas de aire que tenemos en la parte delantera del coche. Son entradas de aire activas que se abren y cierran en función de las necesidades de refrigeración del coche. Bueno, si nos vamos por el lateral tenemos estas llantas que son opcionales de 20 pulgadas. Porsche las llama Turbo Aero a este modelo, cuestan 2.100 euros y la verdad es que son espectaculares. Y por cierto, fijaos que este coche calza unas Michelin Pilot Sport 4, como no podía ser de otra forma. Bueno, por cierto, tengo aquí la mancha de agua porque he estado un rato trasteando todas las pantallas del interior para aprender cómo funcionan, y la verdad es que podía haber movido el coche y que no saliera la mancha de agua, que creo que está saliendo en todo el vídeo. Bueno, las entradas para recargar el coche ahora os las explicaré posteriormente. Fijaos, como os digo, en la silueta tan bonita que tiene este Taycan. Y si nos vamos a la parte trasera, yo creo que lo más llamativo es que este coche tiene un alerón trasero retráctil que se abre en 3 posiciones en función de la velocidad del coche. La primera posición a los 90 km por hora, la segunda a los 160 y la tercera a los 200 km por hora, perdón, iba a decir 300. La velocidad está limitada a 250. Bueno, excepto la primera, que es a 90 km por hora, yo creo que las otras dos no las vamos a ver a no ser que conduzcamos este coche en circuito. Fijaos, como os digo, qué silueta tan bonita tiene este Taycan. La verdad es que es un coche impresionante en directo. Vamos a hablar ahora un poco de la batería de este coche y de su capacidad de recarga. Bueno, si os fijáis tenemos una toma de corriente aquí en el lado izquierdo y ahora veréis otra que tenemos en el lado derecho. Bueno, ¿esto por qué es? Porque en el lado izquierdo tenemos la toma de corriente alterna. Fijaos que para abrirla tenemos aquí una superficie táctil, tenemos que pasar el dedo por debajo y se abre, ahora, se abre la toma de corriente alterna. Bueno, esta toma de corriente alterna, como esta unidad es de 2020, tenemos una potencia máxima de recarga de 11 kilovatios. En 2021 Porsche salió con una actualización del Taycan en la que aumentaba la potencia de recarga en corriente alterna a 22 kilovatios. Este coche se puede actualizar con esa toma de corriente, tendríamos que llevarlo al concesionario y evidentemente nos cobrarían por actualizarla. Bueno, y ahora nos vamos a la toma de corriente de la parte derecha y es aquí donde tenemos la toma de corriente continua. Como en esta unidad, vamos a volver a abrirla hasta que se abra. Se ha cerrado el coche. Ahora. Bueno, como en esta unidad tenemos la batería Performance Plus, tenemos una potencia máxima de recarga en corriente continua de 270 kilovatios. Bueno, detalles interesantes. Como os digo, esta unidad cuenta con la batería Performance Plus.
Es un extra que cuesta 5.600 euros, si no tendríamos la batería de menor capacidad. La batería de menor capacidad del Taycan tiene una capacidad bruta de 79 kWh, mientras que esta Performance Plus tiene una capacidad bruta de 93 kWh. Bueno, con esta batería el Taycan homologa una autonomía de 513 kilómetros, aunque ya os digo que, aunque sea esta la batería de mayor capacidad, no vamos a poder hacer más de unos 400 kilómetros reales. Vamos a repasar ahora el interior de este Taycan, porque yo creo que es en el interior donde este coche hace la mayor diferencia con respecto a un Tesla Model S, y es que la calidad y ajuste de materiales, como ahora vais a ver, es espectacular en este coche. Bueno, vamos a abrirlo. Fijaos que tenemos esta preciosa llave roja con la silueta de un coche, como suele ser habitual en Porsche. Abrimos este Taycan y vamos a acceder a su interior. Bueno, antes de acceder, me ha llamado mucho la atención de este coche y en una cosa muy interesante: el puesto de conducción es muy bajo. Fijaos que vamos prácticamente sentados encima del suelo. Nuestro culo va aquí y estamos prácticamente encima del suelo. Esto hace que la posición de conducción sea muy parecida a la de un 911. También es parecida a la de un 911 porque fijaos que tenemos estas nervaduras en el capó también muy parecidas a la que nos podríamos encontrar en un 911, y como os digo, la posición de conducción me recuerda mucho a la de uno de mis coches preferidos, diría yo, de todo el mercado, y que ojalá algún día me pueda comprar, un 911. Bueno, una vez que accedemos a este Taycan con la llave en el bolsillo, cerramos la puerta y el coche directamente se arranca sin necesidad de que toquemos ningún botón. Bueno, una vez en el interior de este Taycan, evidentemente lo que más llama la atención desde un principio es la cantidad de pantallas digitales que tenemos. Esto es común a todos los coches actuales, pero evidentemente aquí en este Taycan es llevado al extremo. Fijaos que tenemos esta pantalla del cuadro de instrumentos, además es una pantalla curva, como aquí podéis ver. Posteriormente tenemos la pantalla del sistema de infoentretenimiento, otra pantalla que se enciende principalmente cuando va el acompañante sentado. Es para que la utilice el acompañante, evidentemente, y además es opcional, no viene de serie. Y la cuarta pantalla es esta pantalla del sistema de climatización. Bueno, si empezamos por la calidad y el ajuste de materiales que os decía antes, os tengo que decir que este coche tiene una calidad de acabados muy superior a la del Tesla Model S. Y tenéis probado en el canal del Tesla Model S, no es que ese coche me pareciera que estuviera mal construido, es que este está prácticamente rozando la excelencia. Fijaos que tenemos aquí todo plásticos de muchísima calidad, este símil de carbono que tenemos en esta inserción, todo el panel de la puerta tiene muy buena calidad. Quizá por ponerle la única pega que le voy a poner al interior de este Taycan es que el espacio para dejar objetos aquí en las puertas no es que sea muy grande. Esta es, entre comillas, la única pega que le voy a poner a este coche. Si comenzamos por la pantalla del cuadro de instrumentos, os tengo que decir que es de 16,8 pulgadas. Cuando yo era pequeño en mi casa tenía televisores que eran más pequeños, tenían menos pulgadas que el cuadro de instrumentos de este Taycan. Impresionante. Bueno, evidentemente la resolución es prácticamente perfecta. Fijaos que tenemos hasta una vista de Google Earth si queremos ver el navegador desde una vista muy superior a la que podríamos tener habitualmente, y además con todo el mapa perfectamente expuesto aquí. Bueno, esta pantalla se divide en tres. Fijaos que con este botón que tenemos aquí en la mano derecha del volante se va a ir encendiendo un testigo amarillo y así podemos seleccionar qué pantalla queremos configurar. Vamos a empezar por esta de la derecha. Fijaos que posteriormente tenemos esta ruleta con la que podemos acceder a todos los menús. Podemos configurarla prácticamente a nuestro gusto esta pantalla. Ya sabéis que el Sport Chrono, que es un opcional en todos los Porsche, si veis este relojito que tenemos aquí en la parte superior del salpicadero, tenemos el opcional del Sport Chrono. Aquí podemos medir nuestros tiempos por vuelta en circuito. Bueno, vamos a pasar, por ejemplo, a la esfera de la izquierda y fijaos que también podemos prácticamente configurarla a nuestro gusto. Las fuerzas G, podemos también dentro de las fuerzas G máximas. Bueno, es que es impresionante todo lo que podemos configurar. Podríamos estar aquí una hora perfectamente explicando el interior de este Porsche Taycan. Fijaos que vista reducida en la que solo veríamos la velocidad. Aquí es una vista que me parece muy buena y muy adecuada para cuando estamos conduciendo de noche, por ejemplo. En definitiva, como os digo, podemos configurar prácticamente a nuestro gusto todo el cuadro de instrumentos de este Taycan. Fijaos aquí cómo podemos ver el mapa del navegador a lo que nos dan las 16,8 pulgadas. Bueno, es impresionante.
Otro detalle interesante y que, como sabéis, no está disponible en ningún Tesla es el Head-Up Display. Fijaos que podemos ver prácticamente cualquier configuración que estemos haciendo aquí en el cuadro de instrumentos, la podemos ver aquí. Fijaos, no sé si se va a ver bien en la cámara, pero fijaos que podemos configurar también el cuadro de instrumentos desde el Head-Up Display. Por cierto, nos sale incluso un mapa cuando estamos navegando hacia alguna dirección, nos sale incluso un mapa. Este Head-Up Display es prácticamente lo mejor que yo he visto en el mercado y, como os digo, en Tesla ni siquiera en opción podemos tener Head-Up Display. Y para terminar con el cuadro de instrumentos, fijaos que tenemos aquí botones. Bueno, con este botón podemos subir o bajar la altura de la carrocería, porque os recuerdo que todos los Taycan vienen de serie con la suspensión neumática. Bueno, pues podemos subir o bajar la carrocería, también podemos seleccionar los diferentes modos de la suspensión, porque este coche lleva el extra de la suspensión adaptativa. Bueno, en definitiva, un auténtico espectáculo el interior de este Taycan. Si continuamos por el diseño del volante, es un diseño muy típico de la marca de Stuttgart, y lo más interesante, aparte de estos botones que ya os he comentado de la mano derecha, en la mano izquierda tenemos aquí un botón muy interesante. Fijaos que este botón sirve para seleccionar el nivel de retención. Bueno, en realidad solo tenemos un nivel de retención. Si lo seleccionamos ahora, con esta pila que tenemos encendida, tendríamos más retención del motor cuando levantamos el pie del acelerador. Simula la retención de un motor de combustión, y si lo desactivamos ya no tendríamos retención. Levantamos el pie del acelerador y el coche, entre comillas, sigue corriendo. Y evidentemente el Drive Mode, el selector de los modos de conducción, muy típico de Porsche y también muy parecido un poco, yo creo que lo copiaron de Ferrari, pero bueno, fijaos que tenemos el Drive Mode y tenemos el modo Range, con el que tenemos la máxima autonomía. Fijaos que en función del modo de conducción que elijamos va a ir bajando la autonomía, porque el modo Range es el modo en el que podemos alargar más la autonomía de este coche. Fijaos que si seleccionamos el modo normal baja a 236 kilómetros, 229 en el modo Sport, en el modo Sport Plus 222. Como os digo, va subiendo o bajando la autonomía de este coche en función del modo de conducción que elijamos. La pantalla central del sistema de infoentretenimiento es de 10,9 pulgadas, exactamente igual que la opcional del acompañante, opcional que no sé si os lo he dicho antes, cuesta 1000 euros. Bueno, en esta pantalla podríamos estar una hora explicando la cantidad de opciones que tiene. Vamos a irnos a vehículo porque quiero ver los datos del viaje y quiero ver que el consumo medio que lleva este coche desde que salió de fábrica es de 21,3 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Es un consumo un poco más elevado, pero no mucho más del que homologa la marca alemana. Bueno, ¿qué cosas explicaros de aquí? Bueno, tenemos evidentemente los modos de conducción, que ya os los he explicado antes. Tenemos, como ya os he dicho, tenemos la suspensión neumática y por lo tanto podemos subir o bajar el coche, podemos llevarlo desde elevado, medio, bajo o muy bajo. Esto también varía en función de los modos de conducción. Nos vamos ahora a los datos de viaje. Como ya os he comentado, tenemos ahora mismo 243 kilómetros de autonomía en el modo Range que tenemos ahora mismo seleccionado, y aquí en el apartado de confort tenemos también otras opciones muy interesantes. Aunque yo creo que la más interesante, por no enseñarlas todas, es el ajuste del asiento del acompañante. Si seleccionamos esta opción, fijaos que voy a seleccionar con mi mano izquierda, voy a utilizar los botones de regulación de mi asiento, pero en cambio se va a regular el asiento del acompañante. La verdad es que bastante práctico en determinadas situaciones. Bueno, a mí me ha gustado bastante, por lo menos. No sé si práctico o no, pero me ha gustado bastante. Bueno, y de la pantalla del sistema de climatización hay un aspecto también bastante interesante y que estrenó Porsche con el Panamera, que no terminó de funcionar, pero aquí en el Taycan yo creo que funciona bastante mejor. Por cierto, esta pantalla tiene respuesta áptica, es decir, cuando tocamos notamos como si pulsáramos un botón. Bueno, aquí si pulsamos el menú del aire acondicionado nos aparece esta pantalla en la que podemos dirigir con el dedo, porque es que las salidas de aireación no las podemos dirigir manualmente, sino que aquí mediante el dedo y arrastrando podemos dirigir el flujo del aire completamente a nuestro gusto. Esto es muy parecido al sistema que tiene Tesla, pero sinceramente os digo que aquí funciona muy bien. En el Panamera tuvo bastantes críticas, no funciona tan bien, pero como os digo, aquí funciona a las 1000 maravillas.
Y para terminar, fijaos que esta unidad cuenta con el techo panorámico de cristal. Bueno, es que como os digo, va muy equipada. Estos asientos son también opcionales. Fijaos que tienen un cuero micro perforado que tiene una calidad brutal. Los pétalos de los asientos son muy duros, sujetan muy bien el cuerpo cuando estamos tomando curvas de forma bastante enérgica. En definitiva, el interior de este Taycan tiene muchas lecciones que darle al Tesla Model S, y yo creo que la marca de Stuttgart realmente ha hecho uno de los interiores más buenos, y yo creo que el mejor interior de cualquier coche eléctrico que actualmente tengamos en el mercado. Vamos a hablar un poco del motor y las prestaciones de este Taycan. Bueno, tenéis que saber que el Taycan tiene una versión de acceso con un motor de 408 caballos y que únicamente es tracción trasera. Posteriormente tenemos este Taycan 4S, que como en todos los Porsche la denominación 4S significa que tenemos tracción integral. Por ser un coche eléctrico, lo que tenemos es un motor eléctrico colocado aquí en el eje trasero y otro motor eléctrico colocado aquí en el eje delantero. Con la batería Performance, el 4S desarrolla 530 caballos, pero en esta unidad, como tenemos la batería Performance Plus, el pico de potencia llega hasta los 571 caballos de potencia. Bueno, os podéis imaginar que con ese nivel de potencia las prestaciones de este coche son muy buenas. Tenemos un 0 a 100 en 4 segundos y una velocidad máxima limitada a 250 km/h. El precio del Taycan parte, según el configurador web de Porsche, de los 91.000 euros del Taycan básico de tracción trasera. Posteriormente, si nos vamos al Taycan 4S, el precio parte de los 111.000 euros. Y si nos vamos a esta unidad, el 4S con la batería Performance Plus, la de mayor capacidad, el precio parte de los 118.000 euros. Y de ahí todos los extras que le queráis configurar a este coche y que, como sabéis, en esta marca son prácticamente infinitos. Os cuento, por ejemplo, que esta unidad vale 150.000 euros, así que llevamos unos 32.000 euros en extras, nada menos. Maleteros, muy rápidamente. Tenemos aquí 407 litros de capacidad en el maletero trasero y evidentemente, como en todos los coches eléctricos, tenemos otro maletero delantero que podemos abrir también con la llave. Aquí lo tenemos, ya está abierto. Tenemos que pulsar aquí una pestañita y tenemos aquí en este maletero delantero otros 81 litros de capacidad, que evidentemente lo más utilizable es para colocar los cables de carga de este Taycan. Bueno amigos, pues ya nos vamos quedando sin tiempo y además sin luz de día, así que vamos a dejar para un segundo vídeo la conducción de este coche, porque además tiene tantas cosas que contar, como por ejemplo, esta unidad cuenta con el Porsche Torque Vectoring Plus, un extra muy recomendable para el Taycan y que, como os digo, os contaré en la prueba de conducción que vamos a hacer aparte, porque sinceramente es muy largo si no este vídeo. En definitiva, ¿qué os parece? ¿Os ha gustado este coche? ¿Pensáis que es mejor o no pensáis que sea mejor que el Tesla Model S? Bajo mi punto de vista, yo os digo que este coche en prácticamente todos los apartados gana al modelo americano. Así que nada, me ha encantado y os recomiendo que veáis la segunda parte del vídeo, la prueba de conducción de este Taycan.